Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31. Dice la Biblia: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Recientemente en México, los que somos de México, tal vez no conocemos esta noticia, pero ha habido un gran crecimiento de una iglesia que se llama la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Cuando yo escucho el nombre de esta iglesia, Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, no me preocupa, se escucha una organización, por lo menos por el nombre, algo muy sano, algo muy correcto. Bueno, iglesia, que es el pueblo de Dios reunido, es una iglesia de Dios, ok. Sociedad Misionera Mundial me da a entender un grupo de personas que llevan el mensaje de Jesús no solamente donde viven, sino alrededor del mundo. Entonces parece un nombre muy inocente, tal vez hasta diríamos, sí, algún día quisiera conocer esa congregación. Porque el nombre por lo menos no delata nada ni suena nada fuera de lo común. Pero les comparto un poco acerca de esta iglesia. Esta iglesia ya tiene alrededor de 3 millones de miembros, alrededor de todo el mundo. Fue fundada en Corea del Sur. Y en su página dice: Cristo Ansangong, bueno, ahí ya empezamos mal. Cristo Ansangong fundó la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial en 1964. O sea, ellos tienen un fundador que a ellos reconocen y le llaman Cristo Ansangong. Dice, como fundó la iglesia como la única iglesia que guarda el nuevo pacto que Jesús estableció hace 2000 años. Creemos en Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre. ¡Wow! Y compartimos el amor de Dios en todo el mundo a través de diversos actos de voluntariado. Creo que no voy. Una de las enseñanzas más distintivas de la Iglesia de Dios es la creencia tanto en Dios Padre como en Dios Madre. El texto hebreo original de la Biblia se refiere a Dios como Elohim, lo cual se traduce directamente como dioses, en plural, lo que significa que Dios siempre ha sido más de uno, o sea, hay más de un Dios. La Biblia, desde la primera página hasta la última, explica claramente sobre la existencia de Dios Madre. Ahora, esta iglesia cree que su fundador Ansangong, Cristo Ansangong, ellos creen que él es la segunda venida de Cristo. Cuando vino Ansangong aquí a la tierra, fue la segunda venida de Cristo. Y su esposa, Zangil Ha, ella es Dios Madre. Él es Dios Padre y ella es Dios Madre. Lo increíble de esto es que utilizan la Biblia y no usan las versiones modernas, usan la Biblia Reina Valera 1960. O sea, no están usando ni siquiera una traducción moderna o una traducción como la de los Testigos de Jehová. Usan la Reina Valera, la más popular entre el mundo protestante, una hermosa Biblia. Entonces, ¿cómo es que pueden sacar este mensaje de Dios Padre y Dios Madre de las páginas de la misma Biblia que muchos de nosotros leemos? De hecho, en México han tenido gran crecimiento, tanto que han logrado sacar a gente de iglesias cristianas, evangélicas, para unirse en su culto a Dios Padre y a Dios Madre. Pero esto solamente es un ejemplo. Hay muchos más ejemplos de estos falsos maestros, como José Luis de Jesús Miranda, quien hace años afirmaba ser Jesucristo hombre, o Jim Jones,
que dijo ser el Mesías y llevó a más de 900 personas a suicidarse en Guyana, en Sudamérica. Hay otro falso maestro que gracias a Dios ahorita está en la cárcel, llamado Naasón Joaquín García, quienes los fieles de la Iglesia La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, Jalisco, afirman que Naasón Joaquín García es el elegido de Dios, pero ahora su elegido está cumpliendo una condena de 16 años por violación de menores de edad y está en una cárcel de Los Ángeles. Pablo de esto nos estaba hablando cuando dijo: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y con esas palabras Pablo alertó a los pastores encargados de la iglesia en Éfeso. A estos ancianos les dijo: tengan cuidado de estos dos peligros, de los lobos feroces y de los falsos maestros. Y hoy, con la ayuda de Dios, queremos considerar estos dos conceptos de los lobos feroces y los falsos maestros para poder estar preparados para el ataque del enemigo, porque él está vivo, el enemigo está vivo, y dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Empecemos con este concepto de los lobos feroces. Pablo, reunido con los ancianos de Éfeso, recuerde, Pablo fue pastor en Éfeso por 3 años, estuvo predicando entre ellos. Dios lo llamó a ser el apóstol de los gentiles, y Pablo, en su segundo viaje misionero, se estaba visitando las diferentes ciudades y Dios le permitía levantar nuevas congregaciones cristianas que creían en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Mesías Jesús. Pablo llega a la isla, al puerto de Mileto, y a unos 30 kilómetros se encontraba Éfeso. Dice a los pastores: vengan ustedes para acá, no voy a poder ir hasta ustedes, al lugar donde él estuvo 3 años predicando, vengan ustedes a mí. Y estando ellos allí, les dio consejos, recomendaciones, y entre eso Pablo les dijo: después de mi partida, en el momento que yo me vaya de entre ustedes, entonces surgirán los lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Ahora, el peligro del que Pablo estaba hablando era inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Estaba próximo, a la vuelta de la esquina, estaba pronto a suceder. Pablo no está hablando dentro de 5 años van a venir los lobos feroces. No, dice: en el momento de mi partida vendrán los lobos feroces. Ahora, no pensemos que nosotros estamos exentos de este peligro. Es más, al pasar el tiempo, la maldad no disminuye, la maldad aumenta. La maldad aumenta, así que la amenaza de los lobos feroces ha estado presente a lo largo de la historia de la iglesia, y hoy, más que nunca, tenemos este peligro de los lobos feroces. Pero ¿cuál es el peligro? Bueno, los lobos feroces. ¿Qué es un lobo feroz? La Reina Valera parece que lo traduce como lobo rapaz, que procura acabar con el rebaño. Son lobos que no tendrán misericordia. Lo atacarán al rebaño con el fin de destruirlo. Y la pregunta surge: ¿cómo es un lobo feroz? ¿Qué representa? Un lobo feroz es un lobo salvaje, hambriento, que ha estado vagando por las montañas buscando algo que comer. El lobo feroz está acechando a una presa viva para satisfacer su hambre. Un conejo, una liebre, un venadito. El lobo feroz solamente está al tanto en qué momento salga la víctima para apresarla y acabar con ella. El lobo feroz no va a cesar hasta que tenga entre sus fauces a su presa. Ahora, todos podríamos compartir y decir: a ver, hermanos, ¿usted qué cree que es el lobo feroz? ¿Usted qué cree que representa el lobo feroz? Y bueno, tal vez entre tantas opiniones le vamos a atinar. Pero hay un principio bíblico que se llama la analogía de la escritura, que significa que la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, para entender lo que son los lobos feroces, hay que ir a la Biblia y ver dónde más aparecen los lobos feroces para tratar de entender qué podrían representar. Ezequiel capítulo 22, versículo 27,
habla del lobo feroz, del lobo que viene a atacar el rebaño. Y dice Ezequiel 22:27: los oficiales de la ciudad son como lobos. Los altos funcionarios del pueblo son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas. Y ahí ya nos dice, con tal de lograr ganancias injustas. Entonces, en el libro de Ezequiel, Dios acusa a los oficiales del pueblo, a las autoridades de gobierno, las autoridades civiles, que son ellos los que son los lobos feroces, los líderes del pueblo que desgarran a la presa, derraman su sangre, destruyen sus vidas con tal de que recibir ganancias injustas. Tiene que ver con quitarle a alguien su dinero, su economía, dejarlo pobre, dejarlo sin nada, despojarlo de sus bienes. Por lo menos en Ezequiel, ese es el lobo feroz, la autoridad que viene para despojar a la gente de su economía de manera injusta. Entonces, el peligro que habría de enfrentar la iglesia de los Efesios era que iban a entrar venir gente de fuera sin escrúpulos para saquear a la gente de sus pertenencias, de sus ganancias, de su sueldo. Personas que con engaños entran a una comunidad cristiana, a una congregación, y los manipulan para saquearlos de sus bienes terrenales. Y eso se puede manifestar de diferentes formas. Personas que falsamente dicen, si usted da cierta cantidad de dinero, puede comprar una indulgencia para librar el alma del purgatorio de alguno de sus difuntos. Así es que compra una indulgencia, de una ofrenda, y salvará un alma del purgatorio. Puede manifestarse también personas que convencen a otros diciendo, es el fin del mundo, ya se acerca, vendan sus pertenencias, entreguen el dinero a nuestro ministerio para que sigamos difundiendo este mensaje. Y la gente lo hizo hace unos años con un predicador de radio llamado Harold Camping. Vendían sus casas, dejaban sus profesiones, le daban sus herencias a Harold Camping porque él decía, ya está cerca la venida de Jesús, mientras él se estaba enriqueciendo. O personas que abusan de la confianza de su congregación, abusan de su posición como líder religioso, pidiendo dinero prestado. La gente les presta en confianza, pero nunca vuelve a regresar ese dinero y se convierte en un hábito. Ya cuando tienen mal testimonio en una congregación, pues siguen a la próxima para seguir pidiendo dinero prestado a los miembros de su congregación. Son lobos feroces. Tan grande fue este peligro, hermano, de gente, líderes religiosos que entraban a las iglesias y despojaban a la gente de su dinero, que al poco tiempo de la historia de la iglesia, alrededor del año 200, se escribió un manual para ordenar y organizar la iglesia de Jesús. Y este manual se llama el Didaqué. Y en el Didaqué contiene una cita muy curiosa. Dice, con los apóstoles y profetas, obren de la siguiente manera, de acuerdo con la enseñanza evangélica. Todo apóstol que venga a ustedes, recíbanlo como al Señor. No se detendrá sino un solo día, y si fuere necesario, otro más. Entonces, si usted iba a recibir a un predicador en el año 200, recíbalo máximo 2 días en su casa, porque usted se va a responsabilizar de darle de desayuno, de almuerzo y de cenar. Y si se queda 3 días, es un falso profeta. Cuando el apóstol se vaya, no tome nada consigo, sino es pan hasta su nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Qué hermoso cuidado tenían en la iglesia primitiva, que a los predicadores se les apoyaba para hacer su viaje misionero, pero si llegaban a los lugares con el intento la intención de lucrar, de hacer dinero, de cambiar su camello viejo por un camello último modelo, decían, es un falso profeta.
Entonces, Pedro dice, estén alerta, hermanos, versículo 31, así que estén alerta. ¿Cómo podemos estar alerta ante este peligro del lobo feroz que quiere venir a despojar al pueblo de Dios, a la congregación, de su dinero, de sus ganancias? ¿Cómo podemos estar preparados? Número uno, conociendo bien lo que la Biblia dice acerca del cuidado de nuestro dinero. La Biblia enseña acerca de la buena administración, acerca de manejar bien los tesoros que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos de conocer bien el concepto bíblico acerca de dar ofrenda o dar diezmo. Nosotros ofrendamos, ¿por qué? Porque estamos agradecidos con Dios por su provisión. No ofrendamos para que nos vean los demás, no ofrendamos para que Dios nos bendiga más, no ofrendamos para que Dios nos ame más o para que Dios conteste mi oración. Entonces, cuando entendemos esos conceptos y viene alguien y de pronto dice, hermanos, quiero que alguien siembre con una ofrenda de $1,000 para que Dios le dé su milagro, todos van a decir, ese es un falso maestro, porque la Biblia no enseña eso. O si de pronto viene otro y dice, hermano, ya viene Cristo, ¿qué les parece si mejor vendemos todas nuestras casas, lo traemos aquí a la iglesia, yo lo administro para que podamos mandar muchas Biblias a China? Ustedes digan, no, hermanos, ese es un falso maestro. Seamos responsables y cuidadosos en la administración aún de la tesorería de la iglesia. La hermana tesorera tiene acceso a la cuenta y ella se da cuenta cada vez que hay una salida. Así es que yo no puedo desfalcar a la iglesia de su tesorería. Se debe de llevar un buen control, por eso siempre hay 2 personas contando la ofrenda y se da un reporte económico cada año, porque este peligro ha destruido a muchas congregaciones. Primer peligro, los lobos feroces. Segundo peligro, los falsos maestros. Pablo dice, aún de entre ustedes mismos, ustedes pastores de Éfeso, entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Este peligro es diferente a los lobos rapaces, porque los lobos rapaces por lo menos venían de fuera. Los falsos maestros surgen de dentro. Estos surgen dentro de la comunidad cristiana, de ahí salen los falsos maestros. Dentro del grupo de la iglesia surge este peligro. Note que no son los judíos los falsos maestros, no son ni siquiera los romanos, los gentiles, no. Surge dentro de la comunidad, dentro del grupo de creyentes, de entre de ellos surgen los falsos maestros. ¿Cuál es ese peligro? ¿Cómo se manifiesta? Cuando se levanta una persona enseñando falsedad con el fin de engañar a los demás para que lo sigan a él. Es el peligro del falso maestro, del falso profeta, del engañador religioso. Es una persona que parece ser del pueblo de Dios, parece ser un pastor respetable, amable, pero a final de cuentas, cuando enseña, predica o aconseja, solo enseña falsedades, tuerce la palabra de Dios. Y en ocasiones la falsa enseñanza es tan horrenda como aquellos que dicen, hermanos, adoremos a Dios Madre. Esa es una enseñanza muy escandalosa y decimos, falso maestro. Pero también se puede manifestar con una persona que dice, bueno, yo creo que Dios es uno solo, Jesús fue a la cruz del Calvario, creo que Jesús algún día vendrá por segunda vez. Y uno dice, oh sí, todo eso es bíblico, todo eso lo que dice es cierto. Pero dentro de pronto dice, pero también creo que es posible que una persona que no es creyente en Jesús, creo que también puede ir al cielo siempre y cuando sea una persona buena. Esa es una falsa enseñanza. La gente buena no va al cielo. ¿Sabe por qué? Porque no hay bueno ni aun uno. Nadie va al cielo por ser bueno, porque no hay gente buena en este mundo. Todos, usted dirá, pero hermano, pero mi abuelita y mi abuelito ellos son bien buenos. Sí, pero la bondad
No la comparamos bondad entre el abuelito, la abuelita o el primo, a ver quién de ellos es más bueno. Lo comparamos todo con la bondad de Dios, que es una bondad perfecta en la cual no hay falta. Otra persona puede decir, sí, yo creo en todos esos puntos fundamentales de la fe, soy miembro de la iglesia Agua Viva, pero a mí Dios me ha hablado a través de los horóscopos y me han leído las cartas y he recibido ánimo cuando veo qué me depara el futuro. Esas prácticas son falsas enseñanzas. Otra persona puede creer que el evangelio de Jesús es solamente centrado en el amor y la aceptación, olvidando que Dios es un Dios santo y ha dado una ley moral en su palabra para que viva el hombre apartado del mal y sirva a Dios en santidad. De hecho, en la Biblia nos habla de falsas enseñanzas que ya se estaban moviendo en los primeros 70 años de la existencia de la iglesia. Escuche este ejemplo de una falsa enseñanza. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así de las falsas enseñanzas que se estaban moviendo en los primeros años de la iglesia. Primera Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Creo que en la Reina Valera dice doctrinas de demonios. Dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida, prohíben el matrimonio. ¿Conoce usted alguna organización religiosa que prohíbe el matrimonio? Sí, ¿verdad? No diga el nombre, solamente piense. Entonces, prohibir el matrimonio de personas en la comunidad o de los líderes de la iglesia es una doctrina de demonios, así dice la Biblia, ¿ok? Dice, y no permiten comer ciertos alimentos. ¿Conoce a usted personas que dicen, yo he encontrado que en la ley de Dios no debo de comer ciertas cosas, tengo que ser vegano, tengo que ser vegetariano, Dios no quiere que comamos carne, o Dios quiere que comamos pura carne y no verduras, o yo me siento más santo porque como comida kosher? Todo eso, si lo aplicamos como doctrina, ¿qué es, hermanos? Doctrinas de demonios. Dice, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Ahí por lo menos vemos dos doctrinas falsas que ya habían surgido, gente prohibiendo el matrimonio o que prohibían que no comieran ciertos alimentos, tal vez que guardaran las leyes dietéticas de Moisés. Judas, versículo 4, es otro ejemplo. Dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Conviertan en libertinaje la gracia de Dios. Entonces esta persona, la falsa enseñanza es, bueno, como Dios es amor y Dios me va a perdonar, realmente no importa cómo viva la vida. Yo puedo seguir siendo una persona que practica ciertos pecados como el alcoholismo, como la fornicación, como tantas cosas, porque al fin y al cabo Dios es amor y Dios me tiene que perdonar. Han convertido la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Esa es una falsa enseñanza. Entonces Pablo dice, hermanos, versículo 31, estén alerta, no solamente a los lobos feroces, estén alerta a los falsos maestros. ¿Cómo podemos estar alerta? Igual que el servicio secreto, que fue creado originalmente no para proteger al presidente, sino para poder identificar los billetes falsos. ¿Y cómo entrenaban a los miembros del servicio secreto para identificar a los billetes o dólares falsos?
no que estudiaran métodos de falsificación o que, miren, confiscamos estos 100 billetes falsos, estúdienlos, véanlos. No, su método de entrenamiento es: conozcan los billetes verdaderos, conozcan el dólar verdadero, conozcan su color, la textura del papel, el peso del papel, conozcan la tinta, conozcan el olor de los billetes de a de veras, los dibujos, conozcan bien el verdadero billete, el verdadero dólar, porque cuando vean el dólar falso, rápido lo van a identificar, porque conocen al 100% lo que es verdadero. De la misma manera, ¿cómo podremos nosotros contrarrestar el ataque de los falsos maestros? Conociendo la verdad, estudiando la verdad, entendiendo las verdades que creemos y por qué las creemos. Por eso no se puede tener una vida cristiana madura sin estudiar la Biblia. Debemos conocer la Biblia porque es el fundamento de nuestra fe. Conociendo la verdad podemos identificar la falsa enseñanza. Entonces es por eso que las iglesias cristianas, evangélicas, tienen tanto énfasis en el estudio de la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, en que cada uno traiga su Biblia a la iglesia, ya sea en un ejemplar físico o en su teléfono, y que tengamos un plan de lectura de la Biblia, donde leemos la Biblia cada año, donde tenemos libros cristianos que nos explican la Biblia, donde tenemos sesiones en la iglesia, una escuela dominical donde se nos enseña de la Biblia, o donde a la hora del sermón el pastor no dice: ¿de qué les voy a hablar el domingo? Yo creo que les voy a hablar del amor. A ver, el amor de Dios es bonito, el amor de Dios es grande y el amor de Dios es perfecto. Sí, eso voy a hacer. No, ¿qué hacemos cada semana? Hermanos, ahora estudiamos Hechos 20. Y la semana que entra, Hechos 21. Y la que sigue, Hechos 22. Y luego Hechos 23, hasta acabar el libro de los Hechos. ¿Para qué? Para conocer la Biblia, para conocer la verdad. Y luego de pronto termina el servicio y hay hermanos que tanto conocen la verdad que me dicen: hermano, estaba escuchando cuando usted dijo esto, pero ¿cree usted que tal vez el hijo de David fue otro? Usted dijo, creo que era Abner, pero a mí me parece que fue Absalón. Y ya el pastor dijo: el hermano puso atención y yo me equivoqué. Tiene razón, hermano, tiene toda la razón. Entonces, que nosotros podamos escuchar aún la predicación y no solamente recibir la información, sino juzgarla como quien está cerniendo harina para ver si no se atora por ahí un grumo de algo que dijo el pastor que no estaba correcto, porque conocemos tanto la verdad que cuando se dice algo falso lo identificamos. La iglesia seguirá siendo atacada por los lobos feroces y los falsos maestros, y no dudo que por ahí ande un lobo feroz rondeando la congregación para sacarnos o quitarnos nuestras finanzas, o un falso maestro que de pronto va a decir: aquí ya adoramos a Dios Padre y a Dios Madre. Pero estamos preparados, porque dijo Pablo: estén alerta. Pero qué difícil es estar alerta, porque eso implica estar despierto, estar preparados. Así es que el día de hoy oremos a Dios para estar alerta y que no seamos vencidos por estos males. Dios eterno, venimos delante de tu presencia, muy agradecidos por esta hermosa oportunidad que tú nos has concedido de poder escuchar tu palabra, y acerca, Señor, entender de los peligros que enfrenta la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, Dios eterno, ha sufrido el ataque de aquellos que la quieren despojar de su dinero, tanto que trabaja la congregación, unos trabajando en oficios muy manuales, cansados, en un restaurante, otros en una oficina, otros en construcción, día y noche trabajando para poder traer la economía a su hogar, para que venga un lobo feroz y quiera despojar al pueblo de Dios de lo que tan duramente han trabajado. Señor, ayúdanos a mantener una buena administración transparente, para que no vaya a ser el líder de esta iglesia un lobo feroz que despoje a la iglesia de su dinero.
Señor, que seamos honestos y transparentes en todos nuestros manejos de la economía de la congregación. Dios mío, también te rogamos que tú nos guardes, Padre mío, de los falsos maestros. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de velar para que cuando se enseña tu palabra en esta congregación, hablemos lo que es verdadero, juzguemos lo que se está enseñando, y si no es de Dios, rechazarlo, Señor, remover a la persona, para que no seamos instruidos por falsos maestros que nos guiarán al error y a la perdición. Guárdanos, Dios eterno, que estemos alerta y preparados, Señor, para combatir al enemigo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hoy vamos a entonar este último canto, lo dejamos hasta el último porque quiero que analice conmigo la letra. Hoy hablamos acerca de conocer la verdad y ese es un himno muy bonito porque mire, dice: cuán firme cimiento se ha dado a la fe. ¿Cuál es el cimiento de la fe cristiana? Dice la segunda parte: de Dios en su eterna palabra de amor. El cimiento de la fe cristiana no es San Pedro, ni ninguno de los apóstoles. El cimiento de la congregación Agua Viva no es ni siquiera la Convención Bautista del Sur. No, Señor. El cimiento de nuestra fe es la palabra de Dios. Verso 2. No temas por nada, contigo yo soy. Tu Dios yo soy solo y tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán y en ella sostén y poder te daré.